Gracias, señora presidenta. Saludar al doctor Bocarejo y al doctor Escobar. Y voy a hacer algunas apreciaciones generales a la señora secretaria de Hacienda. Voy a hacer algunas apreciaciones generales. Ya en el primer debate pues plantearé algunos detalles ya sobre el proyecto de la empresa Metro. Y señalar, pues comenzar diciendo esto, me pareció interesante, señora presidenta, que en la presentación del proyecto de hoy se invitaran algunos expertos. Yo propondría que nos compartiera una visión interesante. Yo propondría que para el primer debate, una próxima sesión sobre este proyecto, invitemos también a otros expertos que tienen otra visión. Arquitectos como Jaime Ortiz o Mario Noriega, que tienen una visión muy específica y nos pueden dar más elementos de juicio a todos los concejales sobre la propuesta no solamente de la empresa Metro, sino también la propuesta del alcalde mayor de un metro elevado, que como vamos a ver tiene graves repercusiones para la ciudad. Y también, señora presidenta, que ojalá también podamos invitar a la comunidad. Hay una veeduría ciudadana que se llama Vecinos del Metro, que ha sido muy activa en este tema, muy estudiosa y que también nos podría aclarar muchas dudas y darnos más elementos de juicios para tomar la mejor decisión para la ciudad. Y señalar esto, el alcalde Peñalosa ha dado a entender en los últimos días que el proyecto está muy avanzado. Incluso me imagino que ustedes han visto los videos, esas son como una especie de maquetas modernas. Y entonces nos muestra, sí, los renders. Nos muestra el metro y que va a ser muy bonito y todo, pero en realidad es que esta es una propuesta de metro elevado que no tiene estudios técnicos. Yo quiero resaltar eso porque es muy grave que un proyecto de esta complejidad se le esté presentando a la ciudad como si estuviera muy avanzado cuando no tiene estudios técnicos, carece de estudios. El doctor Bocarejo me respondió a mí en un derecho de petición que faltan 3 estudios adicionales, dice él. Uno que se contrató ya en este semestre y otros 2 que se van a contratar en el próximo semestre. Sin embargo, me llama la atención que el próximo gerente del metro, el doctor Escobar, contradiga al doctor Bocarejo, porque en una entrevista en El Espectador, incluso el periodista le pregunta de manera literal al concejal Sarmiento, el doctor Bocarejo le respondió esto, y el doctor Escobar dice que eso no es cierto, que solamente falta un estudio técnico. Entonces no entiendo por qué esas incoherencias, esas contradicciones entre ustedes, y me parece grave porque muestra el alto grado de improvisación con el que se está procediendo. Además es curioso que no se esté hablando de la primera línea del metro. Sobre todo el doctor Peñalosa y los videos que muestra es sobre el primer tramo de la primera línea del metro. Recordemos que los estudios que existen sí especifican cómo sería la primera línea que iría del Portal de las Américas hasta la calle 127, o bueno, hasta la calle 100 con las modificaciones que se le hicieron. Pero en este momento lo que nos dicen es del primer tramo, o sea, desde el Portal de las Américas hasta la calle Sexta, y no tienen ni idea qué va a pasar de la calle Sexta hacia el norte, y resulta que ese tramo es muy importante porque es el corredor oriental donde está la mayor parte de la demanda del transporte público. Y decir esto, lo tengo que decir, pero no me gusta que este debate se esté adelantando cuando la administración dice tantas mentiras y faltan gravemente la verdad. Yo no creo, doctor Escobar, que este tipo de debates se adelanten de esa manera, porque hay que hablarle con toda la verdad a la ciudad y podemos tener posiciones distintas, pero pues que esas posiciones estén fundamentadas en certezas. El alcalde incurrió en una serie de falacias, no voy a detallar porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, digamos que el alcalde dijo que alguien lavándose los dientes se inventó o obligó a los consultores de los diseños del metro a que no podían diseñar el trayecto del metro por los corredores de Transmilenio, que alguien se inventó eso y que quedaron amarrados a eso. Eso no es cierto, doctor Flores. Yo revisé los términos de referencia, incluso esos fueron revisados por el Banco Mundial, los contratos no dicen eso. Me parece muy grave que el alcalde esté diciendo eso para desacreditar unos estudios que a él no le gusta, pero debería él decirnos la verdad. Pero el gerente del metro también ha incurrido en una serie de falacias y de mentiras, diría yo, doctor Escobar. En el diario El Tiempo, en una entrevista que le hicieron hace poco, usted dijo que no tenían estudios, pero que su primer trayecto, doctor Escobar, doctor Bocarejo, doctor Escobar, me refiero a una cosa que usted dijo que me parece muy grave en El Tiempo.
que usted dijo que sus propuestas de metro elevado se fundamentaba o podía incorporar asuntos o aspectos del estudio de CENER del año 2009. Y dijo literalmente eso, que esos estudios dijeron por dónde debería ir el metro, más no si era elevado o subterráneo, o sea que en CENER no identificó eso. Y yo me pongo a revisar el estudio de CENER y resulta que eso no es cierto. CENER dice esto, que va a haber un total de 24 kilómetros, en superficie 5 kilómetros, en túnel 16.8 kilómetros, en trinchera 1.8 kilómetros y en viaducto 800 metros. Y incurre en este tipo de falacias es para justificar ese metro elevado que repito que no tienen estudios. Me parece grave que este debate no se adelante diciendo la verdad, porque además también se ha planteado que aquí se pueden incorporar de los estudios que ya existen, cosas como los estudios del subsuelo y que no se tendrían que hacer nuevos estudios sobre eso. Me encontré una carta que la Sociedad Colombiana de Geotecnia le envió a la directora del IDU el 21 de enero de este año. Y en esa carta, que no la voy a leer aquí el párrafo pertinente, pero en esa carta la directora de la Sociedad Colombiana de Geotecnia le dice que si van a cambiar la tipología del metro, pues que van a tener que hacer nuevos estudios de geología porque se necesitan estos estudios para cambiar esa tipología. Frente al metro elevado, que ha sido un gran debate en la ciudad, sí señora presidenta, ya estoy terminando, si me regalan unos minutos adicionales. Pues y lo mencionó el doctor Bocarejo, ¿no? Hay muchos riesgos de que el metro elevado cause graves daños urbanísticos y graves daños ambientales, y esto pues es conocido con las experiencias de otras partes. Pero además, con lo que ha planteado el doctor Escobar sobre la posibilidad de aprovechar desarrollos inmobiliarios para tener nuevas fuentes de ingresos, pues el metro elevado también puede amenazar esas nuevas fuentes de ingresos que usted está señalando. Hay varios estudios, yo tengo varios, pero uno en Seúl, de un experto que se llama Chung An, que pudo verificar cómo el metro elevado en Seúl hizo que los predios se valorizaran mucho menos de lo que lo podía hacer un metro subterráneo. En Medellín es conocido cómo se ha deteriorado el contorno, sobre todo en las estaciones del centro, que es la parte más densa por donde atraviesa ese metro. Y en Bogotá me revisé con cuidado el estudio de CENER, doctor Bocarejo y doctor Escobar. Y el estudio de CENER, ellos miran distintos tipos de variables, si el metro debe ser elevado, si el metro debe ser subterráneo, si el metro debe ser superficial. Y en el corredor suroccidental, donde ustedes están planteando el metro elevado, CENER dice, mire, bajo estas circunstancias, como no hay grandes espacios en esas avenidas, buena parte de ese metro debe ser subterráneo. Y CENER no está amarrado necesariamente a diseñar un metro subterráneo, pero en toda la avenida 1 de Mayo, que ustedes plantean un metro elevado, CENER llega a la conclusión que debe ser subterráneo. Aquí está el mapa. Doctor Bocarejo, me está diciendo que no. Mire lo que dice el estudio. Dice CENER, únicamente en el cruce de la avenida Ferrocarril con avenida Carrera 46, el trazado debe resolverse con un viaducto, 800 metros, dicen ellos, donde se propone una estación a cielo abierto en el centro. Y la mayor parte de la avenida 1 de Mayo, según los diseños de CENER, es un metro subterráneo, y si quieren ahora les muestro los mapas para que ustedes miren cómo está eso. Finalmente con esto, el doctor Escobar habló estos días sobre hacer las estaciones mediante APPs. El estudio de sumatoria a la que usted se refirió evaluó la posibilidad de hacer las estaciones mediante APPs. Bueno, rechazó que el metro todo se construyera mediante APP, pero frente a las estaciones dijo que eso no lo veía viable por las demoras y los tiempos, o sea que ya hay un estudio que contrató la Financiera de Desarrollo Nacional que rechazó la opción de APPs para las estaciones. Sin embargo, usted en los últimos días nos ha dicho que esa es una buena opción, entonces no entiendo tampoco por qué se contradice de acuerdo con lo que dice el metro. Y termino con esto, señora presidenta, qué pena y ya le agradezco por su paciencia. Es muy caro el metro subterráneo, yo estoy de acuerdo, doctor Bocarejo, estoy de acuerdo con usted y es bastante caro, pero desde el punto de vista urbanismo hay veces lo barato sale caro. Y aquí pueden haber fórmulas para mejorar el nivel de financiamiento. La bancada del Polo en el Congreso va a presentar un proyecto de ley para permitir que la financiación del gobierno nacional sea superior al 70%, eso puede ser una opción. Incluso invito a las bancadas aquí en el Consejo para que nos unamos en ese asunto.
Pero además, como lo dice en el debate de Transmilenio, pues también acudo a un argumento de autoridad que es del doctor Bocarejo, en esa famosa entrevista de La Silla Vacía de agosto de 2015. Le preguntaron, bueno, ese metro es muy costoso, ¿usted qué opina? Y dice él, es un metro bien costoso. Y yo creo que ahí nuevamente tenemos que pensar en una visión del siglo XXI de cómo se construye ese metro. Y explica que este metro no es simplemente construir una línea, es realmente transformar la ciudad. Yo estoy de acuerdo. Y las experiencias que nos han mostrado otras ciudades es que a largo plazo ese metro elevado puede salir mucho más costoso que un metro subterráneo por las externalidades negativas que produce, y en esa medida son claves los estudios. Y por eso le solicito a la administración distrital que en lugar de andar con falacias, incurriendo en faltando gravemente a la verdad, que por favor nos muestren los estudios que sustentan la propuesta de metro elevado y cómo ese metro elevado sí efectivamente va a ser de menor costo, no solamente en la construcción, sino en las externalidades para la ciudad. Muchas gracias, señora presidenta.